Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de los domingos por la mañana y quiero comenzar teniendo una oración, poniendo ese tiempo en manos del Señor. Así que vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti con nuestras debilidades, con todas nuestras dificultades que tenemos, con los problemas, pero también, Señor, con el deseo de nuestro corazón de conocerte a ti un poquito más, de aprender más de ti. Y por ello queremos pedirte que tú nos ayudes hoy, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra y también, Señor, que me des a mí la libertad, Señor, para exponer aquello que tú has puesto en mi corazón. Así que ponemos este tiempo, pedimos por aquellos que hayan de venir, que tú los traigas con bien y que nos bendigas, Señor, y nos guardes en todo. Pues gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a tener una lectura en el libro de Romanos capítulo 8, versículos desde el 12 hasta el 17. Romanos 8, 12 al 17, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues esto se... A ver si va el... No, sí que tiene pilas, teóricamente. Ahora, bueno. Ahora. Bien. Bueno, pues estos 6 versículos que hemos terminado de leer plantean al menos 3 cuestiones interesantes que van a ser un poco los temas base que vamos a intentar ver aquí en esta mañana. En primer lugar, los versículos 12 y 13, dice el tema es más que nada, yo tengo hacer morir para vivir. El versículos de... Este no es el que estamos... Vale, lo dejo los 3. El de Romanos capítulo 8, los versículos del 14 al 16, habla de nuestra filiación como adoptados. Y en tercer lugar, el versículo 17 habla de la herencia y glorificación, nuestra herencia y nuestra glorificación. Y hemos estado a lo largo del último trimestre de 2025 considerando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en la voluntad del Señor seguiremos este trimestre más y el próximo también. Y esto es así con el propósito de profundizar un poco más en esta porción de las Escrituras, como es la carta de los romanos, una porción tan importante. En un resumen muy breve, podríamos decir que los 5 primeros capítulos de esta carta tratan de mostrar siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y con este fundamento tan maravilloso, Pablo se pregunta más adelante por 2 veces en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 1 del capítulo 6. El versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y luego los 2 últimos capítulos que habíamos visto, los capítulos 6 y 7, nos muestran cómo la justificación, solo por fe, sin obras, no permite ni puede permitir condescender o transigir con el pecado. Esto parece que no quiere ir. Bueno, pues no pasa nada, seguimos adelante.
De hecho, Pablo responde él mismo a la pregunta en Romanos 6:2, ¿cómo podemos los que hemos muerto al pecado seguir viviendo en él? La realidad es que no podemos los que hemos muerto al pecado unirnos a Jesús en su muerte, no podemos seguir casados con el pecado. La fe que nos une a Cristo nos separa de sus competidores. La fe que hace las paces con Dios lucha contra nuestro pecado. Así que si no estamos en desacuerdo con el pecado, si no estamos en desacuerdo, no podemos estar en armonía con Jesús. Y esto no porque el desacuerdo con el pecado nos haga sentirnos en armonía con Jesús, sino porque estar en armonía con Jesús nos hace estar en desacuerdo con el pecado. Es un juego de palabras, pero que es así. John Owen fue un teólogo puritano del siglo XVII quien dijo esta frase: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Y los versículos que vamos a considerar esta mañana, de hecho, también nos invitan a matar al pecado, como dice el texto, a hacer morir el pecado. Y con respecto a la muerte del pecado, a la mortificación del pecado, John Stott dice al respecto: la mortificación, o sea, el hacer morir por el poder del Espíritu las obras del cuerpo o de la carne, quiere expresar el rechazo absoluto de todas las prácticas que reconocemos por malas. Un arrepentimiento diario en el que volvemos la espalda a todos los pecados reconocidos en nosotros, de hábito, práctica, asociación o pensamiento. Un sacarnos el ojo o cortarnos la mano del pie si la tentación nos asalta por medio de lo que vemos o hacemos o por dónde vamos. La única actitud que adoptar hacia la carne es matarla. Esto es lo que nos dice John Stott hablando de estos versículos. En el versículo 12 leíamos: así que, hermanos, y esta así que no se desprende de la asombrosa declaración del versículo 11 que tratábamos la semana pasada, donde dice que nuestros cuerpos mortales serán resucitados y vivificados por el Espíritu de Dios. Y esto para que podamos disfrutar de Dios mismo, tal y como Él era en el principio y tal y como nos creó. Y dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y me surge al menos una clara pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo con la afirmación de si vivís conforme a la carne, moriréis? Y tengamos en cuenta que Pablo está hablando a los creyentes de Roma. Así que, hermanos, está refiriéndose. Por tanto, está hablando a personas que han conocido el Evangelio. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y por tanto, mi pregunta es: ¿significa esta amenaza que puedo perder mi salvación? ¿Podemos morir eternamente si hemos sido justificados por la fe? Porque si esto es así, ¿qué pasa con nuestra seguridad de salvación? Si no es así, ¿por qué Pablo nos amenaza con la muerte si vivimos conforme a la carne y nos anima a matar el pecado y a hacer morir el pecado? Podemos decir sin titubeos que según las enseñanzas de la Escritura, quien es justificado solo por fe, sin las obras de la ley, no puede perder la salvación, que no puede morir en este sentido de muerte eterna. Y una de las razones es que la clara enseñanza de otras partes de la Escritura, pero incluso en este mismo capítulo, Pablo presenta como la salvación es obra de Dios. El versículo 1 de este capítulo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O el versículo 30, que no voy a pisarle el texto al hermano que le corresponde este pasaje dentro de unos días, pero dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que el vínculo entre la justificación y la glorificación es innegable. Puedes estar tranquilo: si has sido justificado por la fe, serás glorificado. Es decir, alcanzarás la vida eterna y la gloria. La cadena no se romperá. Pero claro, la pregunta entonces es: ¿por qué Pablo dice a la iglesia de Roma y a la de Salamanca: si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis?
Creo que la razón es esta: hacer morir la carne por el espíritu, es decir, ejercitar la práctica de matar al pecado en nuestra vida, es el resultado de ser justificado, y es la evidencia también de que si eres justificado solo por fe, aparte de las obras de la ley. Dicho de otra manera, si estamos luchando, si luchas contra tu pecado y andas por el Espíritu, entonces sabes que te has unido a Cristo solo por la fe. Y si te has unido a Cristo, entonces su sangre y su justicia proporcionan la base inquebrantable de tu justificación. Por otro lado, si vives según la carne, es decir, si no luchas contra ella, si no procuras ni te dedicas a eliminar el pecado de tu vida, entonces no hay razón suficientemente sólida, de peso, para asegurar que estás unido a Cristo por la fe y que por lo tanto eres justificado. Y con esto no quiero hacer una declaración dogmática diciendo que esto es realmente así, porque como dice Timoteo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, en otras palabras, hacer morir las obras de la carne no es la manera en que somos justificados. Cierto que tenemos que luchar contra ella, cierto que debemos de hacer morir la carne, pero esta no es la manera en que somos justificados. Pero sí es una de las maneras en que Dios demuestra que somos justificados. Los frutos de la santidad son los efectos y no la causa de nuestra justificación y de nuestra reconciliación. Así pues, entonces Pablo nos manda hacerlo, matar al pecado, hacerlo morir, porque si no lo hacemos, si no hacemos guerra contra la carne y hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, si el crecimiento nuestro en la gracia y en la santidad es algo que no significa nada para nosotros, que da igual de una manera o de otra, entonces mostramos que probablemente somos falsos en nuestra profesión de fe, que nuestra membresía en la Iglesia es una farsa y que nuestro bautismo es un fraude. Y probablemente no somos cristianos y que después de todo nunca lo fuimos. Una evidencia es que el cristiano debe de intentar hacer matar el pecado en nuestra carne. Y quizá puedas decir, bueno, yo me puse en pie en una reunión cuando se nos invitó al salir al frente y repetí una oración para aceptar a Jesús, y con eso me dijeron que si hacía esto ya era cristiano. Y desde entonces yo vivo, como este de aquí de la imagen, tranquilo, pensando que ya he sido salvado. Pues permíteme que te diga que si toda tu seguridad, si todo tu cristianismo consiste en eso, en levantar el brazo, en ponerte de pie o en recitar una oración, eso solamente no hace cristiano a nadie. El cristianismo no es una religión para acomodarse y vivir en paz con este mundo tal y como es. La vida cristiana es una guerra continua para siempre, una guerra contra el pecado. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y hermano, la realidad es que estamos en una guerra. Sabéis, en una guerra hay muertos y tenemos que adoptar esa mentalidad de guerra hasta que no creas que la vida es una guerra, que lo que está en juego es tu alma, es mi alma. Probablemente te dedicarás al cristianismo, un cristianismo sin fervor, sin vigilancia, sin pasión, sin mentalidad de guerra, simplemente estático, pasivo, pensando que ya lo tienes todo hecho, te puedes acomodar sin más. Ahora, si estamos en una actitud de guerra, en una mentalidad de guerra, hay algo en la guerra que agudiza los sentidos. Oyes el crujir de una ramita o el susurro de las hojas y estás en modo de ataque, con todos los sentidos alerta. Estás y oyes toser a alguien y estás listo para apretar el gatillo. Incluso después de días de poco sueño, la guerra nos mantiene vigilantes. Hay una descarga tal en nosotros que hace que estemos atentos siempre ante el peligro cuando estamos en guerra. Y sin embargo, el enemigo nos ha adormecido y nos ha inducido a una mentalidad de paz, como si nada grave estuviera en juego. No podemos hacer las paces con los deseos de los oídos, de los ojos, de la lengua, de las manos, de los pies. Sentidos que nos llevan a un deseo descontrolado.
La única actitud posible ante el deseo descontrolado es una declaración de guerra total. Siempre alerta, siempre dispuestos a acabar con el enemigo. Y el enemigo aquí son las obras de la carne, es el pecado que abunda en nosotros. Es guerra contra todos nuestros impulsos que buscan la paz con nuestro pecado y que quieren crear en nosotros una mentalidad de paz, haciéndonos pensar que no pasa nada, que todo va bien, que ya hemos conocido al Señor, ya lo hemos recibido, ahora ya podemos estar tranquilamente, sin nada. Es una guerra contra toda lujuria en nosotros mismos, contra los deseos esclavizantes de poder o de fama, contra los deseos de adicciones al dinero, o al alcohol, o a la pornografía, o a la alabanza de los hombres, o a la aprobación de los demás. Porque a veces los deseos no solamente son pecados, sino es desear ser alabados por los demás y desear hacer las cosas para que los demás nos vean y quitarle la gloria al Señor en cierto aspecto. Es guerra contra los impulsos de nuestra alma, contra el racismo. Es guerra contra la apatía ante la injusticia, ante la pobreza, ante el aborto o ante las manipulaciones morales que pretende imponernos nuestra sociedad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, si bien es cierto que debemos estar en una expectativa de guerra espiritual contra el pecado, la realidad es que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. No podemos dejar de cometer pecados. Esto solamente es posible por medio del Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo nunca sugiere que la herencia de la futura vida eterna requiera que dejemos de pecar completamente. No dice, cuando hayáis dejado de pecar, entonces ya podéis estar seguros de que es así. Pero lo que sí demanda es un progreso a lo largo de nuestra vida, en el que de manera evidente vayamos dejando de ser como el mundo, de forma que nos vayamos pareciendo más y más a Cristo. Esta frase que voy a decir a continuación es de un comentarista de Romanos, pero me parece muy adecuada. Y dice así: la seguridad sin responsabilidad produce pasividad, pero la responsabilidad sin seguridad conduce a la ansiedad. Dos casos muy breves. Leía el caso de un anciano de una iglesia. Él decía que había conocido al Señor, que había recibido al Señor en su vida, y estaba muy tranquilo, puesto que tenía la seguridad de la salvación eterna en Cristo. Sin embargo, él estaba manteniendo unas relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero estaba sin preocupación, puesto que tenía la seguridad de la salvación eterna en Cristo. Y vivía completamente tranquilo, no importa lo que estaba haciendo. Por el otro lado, una mujer también desesperada por no conseguir el nivel de lo que el Señor esperaba de ella. Y ella vivía siempre en un estado de ansiedad. No conseguía entender que Cristo había llevado sus pecados en la cruz sobre sí mismo y que su obrar no era ya la base de su aceptación. Ambos casos responden a esta. La seguridad sin responsabilidad produce pasividad, como le pasaba a este anciano. Pero por otro lado, la responsabilidad sin seguridad conducía a la ansiedad. Hermanos, somos salvos únicamente por fe, pero tenemos la responsabilidad de la santificación nuestra a todo lo largo de nuestra vida. Así que repito, el cristianismo no es una religión para acomodarse y vivir en paz con este mundo, tal y como es. El cristianismo es una guerra contra nuestros propios impulsos pecaminosos. Y sabéis, es una guerra que dura toda nuestra vida, en la cual debemos de estar siempre en un estado de total expectación. Ahora, al pasar del versículo 13 a los versículos 14 y 17, hay un nuevo tema que cobra protagonismo y es uno de los más apreciados en la Biblia, y se trata de nuestra filiación, es decir, de que los cristianos somos hijos de Dios. Sabéis, hasta este capítulo ningún pasaje del libro de Romanos nos ha llamado hijos de Dios. Pero ahora las palabras resuenan con fuerza, llenas de libertad, alegría, amor y esperanza. Leo, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre.
Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que un tema que no se había mencionado antes en Romanos, se menciona ahora en cada versículo de este pasaje. Y es claramente el nuevo enfoque y es algo que debemos ver y disfrutar como parte de nuestra gloriosa salvación. Lo que Pablo hace aquí es hablar a los cristianos sobre nosotros mismos. ¿Quiénes somos y quién es Dios en relación con nosotros? Y nos dice cómo podemos saber esto sobre nosotros mismos y qué implica para nuestra propia experiencia. A veces podemos escuchar a alguien decir, he sido guiado por el Espíritu, como dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Alguien dice, he sido guiado por el Espíritu a dar testimonio a esta persona, o he sido guiado por el Espíritu a estudiar esta carrera, o a elegir la pareja perfecta. Y en cierto sentido, como hijos de Dios, nos apoyaremos en el Espíritu para recibir guía en estas cosas y en otras áreas. Pero ese no es el enfoque de este texto. Este texto dice, hacer morir el pecado por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. En otras palabras, una evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo confirma su presencia al guiarnos a la lucha contra el pecado. Los hijos de Dios odiamos el pecado y luchamos contra él. Yo odio mi pecado más que el tuyo, porque yo ni siquiera conozco el tuyo. Pero sabéis, yo conozco el mío y lo conozco mejor que nadie y lo odio realmente. Y estoy luchando contra él. Sabéis, no tengo mucho éxito, pero no quiero hacer las paces nunca con el pecado. No quiero decir, bueno, está bien, me quedo ahí, no puede ser. El testimonio del Espíritu Santo es que nos permite odiar nuestro pecado y luchar contra él. Y sabéis, esto es para el resto de nuestra vida. Cuando llegue el día de tu muerte, cuando llegue el día de mi muerte, me encontrará luchando contra el pecado. Y no vamos a superar esta lucha en esta vida. ¿Cómo me gustaría que llegase un día en el cual estuviese libre de pecado? Pero sabéis, ese día llegará. ¿Y sabes qué día es? Es el día de mi muerte o de la venida del Señor Jesús. Y ese día, cuando llegue, amaré solo lo bueno y no tendré que arrepentirme de nada al final del día. La cuestión es que ese día no llegará pronto. Es un error pensar que habremos superado esta guerra antes de morir. Pero mientras tanto, mientras llega ese día en el cual estaremos libres, por fin, del pecado, y no tendremos que arrepentirnos, ese día en que buscaremos lo bueno y disfrutaremos de ello solamente. Mientras tanto, deberíamos de tener los valores, las prioridades, las preferencias y los gustos de nuestro Padre. Porque, por así decirlo, somos astillas de un mismo tronco. Nuestro Padre es Dios. Hemos sido hijos adoptivos, somos hijos adoptivos. Y debemos de intentar emular los pensamientos, las preferencias, los gustos de nuestro Padre. Y la razón por la que compartimos estos rasgos de Dios, nuestro Padre, es porque tenemos el Espíritu que nos guía en ese campo. Antes teníamos unos gustos, ahora el Espíritu Santo nos da nuevos gustos, nos da nuevas preferencias. Ya no queremos lo que queríamos antes de conocer el Evangelio. Nos da nuevos valores, nos da nuevos placeres y a veces también nos da nuevas tristezas. Así que una evidencia de nuestra filiación es: luchamos contra el pecado en nuestras vidas o nos sentimos indiferentes ante él. Si matamos el pecado, es decir, si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Porque siempre que conseguimos hacer morir alguna de las obras de nuestra carne, es siempre bajo su guía. Y si el Espíritu Santo nos está guiando, es porque somos hijos de Dios. Eso es lo que dicen los versículos 13 y 14. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y ahora el versículo 15 nos introduce a otra evidencia a través de una figura que describe la nueva relación de los creyentes con Dios.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El apóstol nos dice que los creyentes hemos recibido el espíritu de adopción. Dicho de una manera, somos adoptados en la familia de Dios. Y el concepto de adopción, cuando escribe Pablo esta carta en el Imperio Romano, tenía unas características muy concretas. Dice John Stott, le cito de nuevo, en el mundo romano del siglo I después de Cristo, un hijo adoptivo era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. No era inferior en posición a un hijo nacido por naturaleza y podía disfrutar incluso más plenamente del afecto paterno y reproducir su carácter con mayor dignidad. Es decir, los hijos adoptivos eran elegidos puntualmente, determinado. Y muchas veces, incluso cuando elegían a algún hijo adoptivo, después si tenían hijos naturales, no perdía el hijo adoptivo nada en absoluto de los derechos que tenía como hijo adoptivo. Así que ahora el hijo adoptivo tenía una serie de características. En primer lugar, el hijo adoptado, en primer lugar perdía los derechos de su antigua familia y ganaba todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Obtenía un nuevo padre. Y podemos ir pensando, según vamos mencionando esto, lo que nos ha ocurrido a nosotros también con Cristo, en este sentido, cuando hemos sido adoptados. Perdemos los derechos de su antigua familia, enemistados con Dios, del diablo, enemigos con Dios. En segundo lugar, se convertía en heredero de todos los bienes de su nuevo padre. Aunque nacieran después otros hijos naturales, esto no afectaba a sus derechos. Todo lo concerniente, en tercer lugar, todo lo concerniente a la antigua vida del adoptado quedaba cancelado. Por ejemplo, todas las deudas que tuviera eran canceladas como si nunca hubiesen existido. Era considerado una nueva persona que entraba a una nueva vida y entraba limpio por completo, sin deudas de ningún tipo. Y en cuarto lugar, a ojos de la ley, la persona adoptada era literal y absolutamente hijo de su nuevo padre. Así que cuando el versículo 15 se llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción, el significado es que el Espíritu confirma y hace realidad para el creyente este gran acuerdo legal de adopción. Donde obtenemos todas estas cosas, queda cancelado todo, hemos sido hechos herederos, tenemos los mismos derechos y la ley absolutamente igual que cualquier hijo nacido de una manera natural. Así que si has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces eres adoptado a la familia de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si recibes a Cristo o si lo has recibido, eres adoptado. Ahora, para sellar esto, para confirmarlo y hacer realidad para nosotros esto, Dios envía el Espíritu a nuestros corazones. De manera que así lo explica Pablo en Gálatas 4, versículos 5 y 6. Dice, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu se derrama en nuestros corazones para confirmar y hacer realidad nuestra adopción. ¿Cómo lo hace? Según el versículo 15. Lo hace reemplazando el temor de un esclavo hacia su amo por el amor de un hijo hacia su padre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Contrasta el temor de un esclavo, siempre sujeto, temeroso ante su amo, con el cariño de un hijo. Y parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es transformar nuestro temor, un temor servil, obligado, mezquino, hacia Dios, en un cariño confiado, feliz y pacífico hacia Dios como nuestro Padre. El Espíritu nos guía no nos guía incitando un miedo servil,
sino que nos guía incitando el amor familiar, el amor hacia el Padre, porque es nuestro Padre. No te hace matar el pecado haciéndote un esclavo que actúa por temor, sino haciéndote un hijo que actúa por fe y por amor. Sabéis, se puede conseguir una gran obediencia externa con la esclavitud. Los esclavos, incluso del siglo pasado o del siglo XIX, también eran obedientes y estaban dispuestos, tenían que hacer todo y lo hacían forzosamente. Y lo hacían por la esclavitud, lo hacían por el miedo. Pero eso no es lo que hace el Espíritu Santo para que matemos el pecado. Gracias. Lo hace haciéndonos realidad la verdad de nuestra adopción y el valor de nuestro Padre Celestial. Cambia nuestra obediencia servil, nuestra obediencia obligada, en una obediencia voluntaria, amorosa hacia nuestro Padre. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace obrando en dos direcciones. Una, primero, trae el amor paternal de Dios hacia nosotros y la otra trayendo nuestro amor de hijos por Dios. Ahora, una segunda evidencia del Espíritu Santo en tu vida de que eres hijo de Dios es que desde lo más profundo de tu alma surge el clamor Abba Padre. Es un clamor muy humilde, propio de un niño. La evidencia del Espíritu Santo es que te encuentras diciendo dulce, profunda y auténticamente Padre. Quizá alguien suspicazmente podría decir, bueno, cualquier persona puede decir Abba Padre, Abba Padre. ¿Son entonces ya hijos de Dios? Porque dice aquí que el Espíritu Santo nos hace decir Abba Padre, si somos hijos. Luego, si alguien dice Abba Padre, pues ya es hijo de Dios. El problema con los escépticos en este punto es que le faltan un par de palabras y sus implicaciones. Una es la palabra Abba. Esa palabra aramea connota ternura, connota intimidad, afecto, cercanía, algo así como papá. Pero el punto es que las personas sin más no pueden sentir nada de eso. Pueden decirlo, sí, pero solamente verbalmente, sin más. Es el Espíritu Santo quien realmente te da un abrazo tierno, dulce, amoroso, como el de un padre, del Creador del universo, que te lleva a clamar Abba, Padre. Y el segundo problema que tiene con el escéptico es la palabra clamar. Y yo me preguntaba, ¿por qué eligió Pablo la palabra clamar? ¿Por qué no dijo simplemente decir, de otra manera? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Podía haber dicho, por el cual decimos Abba Padre. Pero él dice, por el cual decimos, clamamos Abba Padre. Y sabéis es que el corazón tiene esta dimensión de Abba y el corazón tiene esta dimensión de clamor. Algo que los escépticos no pueden imitar. Por lo tanto, eso no funciona. Esto es real. Claro que un escéptico puede decir Abba Padre, pero no puede clamar lo que es el sentido de clamar desde el corazón, realmente. Porque la palabra clamar lleva el sentido de todo el sentimiento detrás, que está detrás de esta palabra. Así que la razón por la que Pablo usa la palabra clamar y la palabra aramea Abba es porque ambas apuntan a una experiencia profunda, una experiencia afectuosa, personal y auténtica del amor paternal de Dios. No dijo que el testimonio del Espíritu consistiera en que afirmáramos doctrinalmente que Dios es Padre. El diablo conoce esa doctrina y sabe que Dios es Padre. Las afirmaciones doctrinales, por importantes que sean, no hacen hijos a nadie. Lo que dijo fue que el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios radica en que en nuestro corazón surge un clamor irreprimible. Un clamor, no una simple declaración de que somos hijos, sino un clamor que dice Abba Padre. Así que, resumiendo ahora, el Espíritu Santo cambia dos cosas en tu alma con respecto a Dios como testimonio de que eres su hijo. Una es que cambia tu actitud hacia el pecado en relación con Dios. Antes no le dabas importancia, antes te dejabas llevar por ella, ahora estás en una lucha constante con él. ¿Por qué? Porque el pecado es cualquier disposición
cualquier acto, cualquier pensamiento que eleva algo a un valor más atractivo por encima de Dios. Un valor atractivo más que Dios. Por eso pecamos, porque le damos más valor a eso que a Dios. Y el Espíritu Santo detecta esas cosas en nosotros. Y el Espíritu Santo ama a Dios. Él es el amor de Dios por Dios. Y nos revela todas las cosas que tenemos en nuestra vida que lo relegan a una segunda posición y lo menosprecian. Eso es el pecado. Y el Espíritu Santo nos hace odiar esto. Nos hace odiar cualquier cosa que interponemos por delante de Dios. En segundo lugar, nos hace ver a Dios como nuestro Padre y comprender nuestra necesidad de un Padre, lo que nos hace sentir humildemente indefensos tal y como somos. Quita toda prepotencia en nosotros. Así que a menos que te conviertas en un niño pequeño, a menos que dependamos de Dios como un niño pequeño depende de los padres, no podemos entrar en el reino de los cielos. Es lo que dice Mateo 18:3. De estas dos maneras obra el Espíritu Santo y nos da el testimonio de ser hijos suyos. Nos cambia nuestra mentalidad hacia el pecado y nos hace sentir y saber que somos hijos de Dios. Y llegamos al versículo 17, que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Llegamos al final de estos textos de nuestro estudio, con un versículo que nos presenta una promesa gloriosa, pero también una condición alarmante en cierto sentido. Hay dos grandes verdades en este versículo. Una es que vamos a recibir una gran herencia. Somos coherederos de Cristo. Vamos a recibir una herencia que incluye nuestra propia glorificación. La otra es que vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer para recibirla. Herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Este sí es un sí condicional. Y esta es la condición enorme y gloriosa. Sí, la tendremos esta herencia, pero la tendremos solo si sufres con Él. Si no, no la tendrás. Y en cierto sentido, cuando hablamos de sufrimiento, eso da miedo. Vamos de camino a esta herencia indescriptible, gloriosa. Y nos dice Romanos que el único camino para llegar allí es el sufrimiento. Hay un pseudoevangelio que se centra en la primera parte de este versículo e ignora la condición de la segunda parte. Y en cierto sentido también algunos de nosotros nos podemos dejar seducir por este pseudoevangelio. Pensamos que como creyentes el Señor solo me puede dar lo que sea bueno según mi propio criterio. Nada de sufrimiento, nada de malas noticias, nada de estrecheces económicas. Todo ha de salirme bien, nada de enfermedad. Y a veces pensamos que, puesto que somos creyentes y nos ocurren alguna de estas cosas, ¿qué es lo que está pasando con el Señor? ¿Nos está fallando el Señor? ¿Por qué tengo este sufrimiento? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Y este es el pseudoevangelio de la prosperidad, realmente. Ahora, este falso evangelio tiene un problema de prioridades y un problema de tiempo. El problema de prioridad es que este evangelio pone los dones de Dios por encima de Dios. Atrae a la gente a los dones de Dios, haciendo de Dios su botones, su siervo, su mayordomo. He creído en el evangelio, he aceptado el evangelio y ahora el Señor me tiene que dar a mí. Y me tiene que evitar todas las cosas malas. Y tenemos que estar en este mundo ya felices, disfrutando del mundo. Y luego está el problema del tiempo. Y es que a través del sufrimiento tendremos todo en el más allá. El problema del tiempo del pseudoevangelio es que las cosas las queremos ya, aquí y ahora. Pero sabéis, ahora aún es demasiado pronto. El cielo es para después, y ese es el segundo problema. Romanos 8:17 dice, si hijos, y este es un sí muy importante en este lugar, en esta sala, dice, si hijos, si eres hijo de Dios, es algo muy serio. ¿Sabes si perteneces a la familia? Sabéis, no todos son hijos de Dios.
El mundo habla como si todos fueran hijos de Dios, pero no es así. Hablas con la gente por ahí y te dice esto, sí, abiertamente, sí, todos somos hijos de Dios, pero no es así. La Biblia no habla así. Somos adoptados en la familia de Dios, nacemos en la familia de Dios cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, cuando por fe nos apropiamos de lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario. El mundo no es parte de la familia de Dios hasta que uno es adoptado y nace en esa familia. Así que necesitamos preguntarnos ahora mismo, ¿soy hijo de Dios? Así que si lo eres, esto es para ti. Pero si no lo eres, no te servirá para ti, que es la herencia a la cual somos llamados. ¿Y en qué consiste esta herencia? Pues no tenemos tiempo para considerarlo en profundidad, así que os animo a buscar en la palabra de Dios en qué consiste esta herencia. Yo solo voy a apuntar algunas cuestiones. En primer lugar, la herencia es el mundo. Romanos 4:13 dice, porque la justicia de la fe fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, no por la ley. Si somos herederos de Dios, heredaremos lo que es de Dios. Y el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los que somos hijos de Abraham en este sentido, somos herederos no solamente por sangre, sino simplemente por fe, pues heredaremos la herencia del mundo. En segundo lugar, nuestra herencia serán cuerpos redimidos y glorificados. Tendremos cuerpos distintos, redimidos, glorificados. Romanos 8, 22, 23, solamente es mencionarlo, ya el próximo día seguramente nos hablarán de él. Dice, sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No queremos tener sufrimiento, no queremos tener dolores, enfermedad, pues se acabarán nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros achaques. Cuerpos redimidos. En tercer lugar, la herencia no es solo el mundo, no solo nuestros cuerpos redimidos, sino y sobre todo, nuestra herencia es Dios mismo. De hecho, si nos fijásemos en que nuestra herencia eran principalmente las cosas que Dios había creado y aspirásemos únicamente a ellas, a tener las cosas, no a Dios mismo, en cierto sentido seríamos idólatras. Buscaríamos las cosas de Dios y no a Dios. Pero el Salmo 73, 25, 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón, mi porción para siempre. Hermanos, tendremos al mismo Dios y estaremos con Él y disfrutaremos de Él. La condición es lo único. La condición es si es que padecemos juntamente con Cristo. Y esto de padecer no es algo simplemente de Pablo. Jesús lo dijo, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por tanto, lo dijo Jesús. Pero Pablo lo dijo también, 2 Timoteo 3:12, de hecho, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El apóstol Pedro también lo dijo, 1 Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sin dolor no hay ganancia. Sin cruz no hay corona. Sin sufrimiento no hay herencia. ¿Por qué es esto necesario? Podemos dar al menos parte de la respuesta. Se encuentra en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice la versión nueva traducción viviente, la tribulación produce perseverancia. Si no hubiera aflicciones en nuestra vida, si no hubiera dificultades, si no tuviéramos problemas en ellos, si no hubiera dolor, nuestros corazones caídos se enamorarían cada vez más de las comodidades, de las seguridades, se enamorarían de los placeres de este mundo. Qué bien, todo bien. En lugar de enamorarse más profundamente de nuestra herencia más allá de este mundo, es decir, de Dios mismo.
Hermanos, el sufrimiento nos es asignado en esta vida como una gran misericordia, para evitar que amemos este mundo más de lo debido y para hacernos confiar en Dios, quien resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Así que, hermanos, somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Pero no olvidemos la segunda parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar una oración y después podremos pasar al café. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas de la cual tú nos haces, siendo indignos, Señor, tú nos haces dignos de ella. Gracias por querer adoptarnos como hijos tuyos, por darnos todos los beneficios de un hijo, por hacernos también herederos, Señor. Y queremos disfrutar de esa herencia. Para ello pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser capaces de sufrir juntamente con Cristo en todas las cosas que el mundo va a traer sobre nosotros, Señor. Enemigos del mundo queremos ser, Señor. Y no queremos la amistad con Él, no queremos la amistad con el pecado. Queremos vivir para ti, Señor, y considerarte a ti nuestro Dios y nuestra herencia suprema. Así que, Señor, obra en nuestros corazones y pon en práctica las enseñanzas de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.